Bueno, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Carlos, Facundo. Buenas tardes, Luis, ¿cómo andás? Vamos a tener una charla acá con el compañero Facundo Espinazzi de la Asociación Tambor, recordando al tambor abuelo. Y queríamos charlar con vos por el tema de que sos una persona que milita el resarcimiento de los pueblos originarios, también de los afrodescendientes y también de todas aquellas causas sociales. Sos una persona muy sensible, muy movilizada por todas aquellas injusticias que se cometen. Entonces, por lo tanto, como estamos trabajando, tratando de poner en valor a todos aquellos que están olvidados de la historia, consideramos que sería interesante tener una charla con vos. Agradezco mucho. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es cómo conociste a Misibamba, en qué situación, en qué lugar, si te recordás. Sí. Fue más que nada de estar rastreando, viste, en el legado negroafricano que hay acá en el país, y siempre iba a dar a ese punto, siempre desembocaba ahí la investigación. Entonces después nos empezamos a cruzar, me acuerdo, cuando se hacían esas reuniones en el Senado, Sí, las recuerdo. Sí. cuando venía alguna personalidad, ¿cómo te puedo decir? Cuando vino Sheila Walker, Claro. y me acuerdo también cuando se hacían en el Cabildo algún acto alegórico, que ustedes iban, y así, bueno, viste, es como que de reiteradas veces que uno lo va viendo, se los va cruzando y te vas presentando. Me acuerdo cuando la conocí a Norma en un acto de esos y me le presenté. Claro. Y así después uno a través de ese conoce a otro, a través de ese conoce a otro. Me acuerdo que ahí también lo conocí a Hugo, tu primo, Claro. a María Elena la termino conociendo también por todo esto, y así, ¿viste? Sí. Sí, no, o sea, un entrecruzamiento de las distintas actividades que hacemos, tanto lo tuyo como difundiendo todo aquello que pueda servir para visibilizar a los originarios, y nosotros por poner en valor eh, la historia de los afrodescendientes en este país. Y bueno, quisiéramos saber cuál fue tu impresión, cómo reaccionaste al saber de toda esta, que todavía había descendientes de aquellos. Sí. Mira, lo que pasa es que mi aprendizaje ha sido tan progresivo que es como que no es que me sorprendí tanto, pero al inicio yo algo sabía, algo había investigado, había estado en un congreso de música latinoamericana, o sea, tenía un conocimiento quizá medio incipiente, pero sabía que había descendientes. Quizá no, uno a veces no los ve. Yo creo que el problema principal que tenemos acá es que al haberse mezclado durante 5 o 6 generaciones, sobre todo con italianos, nuestro problema principal es que el argentino medio en la cabeza se tiene que encontrar, no sé, con alguien con la cara de Nelson Mandela o de Martin Luther King, ¿entendés? No puede, porque puede también ser un afrodescendiente que no tiene el fenotipo, que parece un europeo. El argentino medio no está preparado para ver eso. Y es más, te digo, ni siquiera está preparado para verlo cuando el rasgo es evidente. Porque yo, de chico, vos no te das cuenta, pero yo me acuerdo en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que había un pibe de rulo, de tez oscura, con los rasgos recontra evidentes, y que en la secundaria uno le termina diciendo, negro, negro, le ponen ese mote, pero uno no se pone a pensar adentro, che, ¿por qué le decimos
así este pibe, ¿de dónde le llegan los rasgos a este muchacho? ¿De dónde viene eso? Pero no lo pensás. Y también te pasa mucho con los indígenas. Los ves, pero no te lo pones a pensar fríamente. ¿De dónde le vienen los rasgos a este muchacho? Tenemos ese problema, no estamos capacitados para hacer esos análisis. Es lo que pasa con Bernardo de Monteagudo. No estamos capacitados para aceptar un prócer que no sea blanco. Claro. Perdón si utilizo algún término a veces, porque a veces me cuesta encontrar la palabra justa para referirme y quizá a veces no digo el término más adecuado. No, es una charla entre conocidos, entre amigos. Sí, sí. No te hagas Bueno, a veces problemas, me ¿sabes? cuesta esto porque, por ejemplo, Sí, yo sí. hago trabajos de música y para Ajá. referirme a los africanos esclavizados, muchas veces utilizo el término negro africano o bantú para no decir quizá africano, porque en África también hay árabes, hay Claro, semitas en claro. Etiopía, no todos. Acá a veces uno tiene un concepto reducido y ve a África como que fuese un país, como que son todos iguales y tampoco es así. Y aparte perdido en el tiempo, ¿viste? Hay muchos que suponen, hay muchos que suponen que África es un pueblo, un barrio. Sí, Claro. sí. Hay distintas culturas, distintas lenguas, Sí. Y distintas. bueno, haremos lo posible para revertir esos pensamientos. Claro, claro. ¿Cómo considerás el trabajo que hace Mishibamba? O sea, nuestra tarea, cómo la estamos llevando a cabo. ¿Vos qué opinás? ¿Estamos en el buen camino? ¿Tendríamos que mejorar algo? ¿Qué te Yo creo parece a que vos? sí. A mí me parece muy loable el proyecto. Yo, en mi caso particular, ustedes se han abierto mucho conmigo. Por ejemplo, María Elena, en el trabajo que yo hice donde rescaté candombes del siglo XIX, con un amigo mío, Joaquín Dufol, lo llevamos a partitura, tratamos de buscar candombes representativos de la primera época que están medios en africano, otros que ya empiezan a tener cosas en bozal, otros que están totalmente en español, y de ahí pasar a un tango de Higinio Casón, que suena bastante candombe. Hicimos como una cronología, un laburo así, y el laburo lo hicimos gracias a que María Elena se abrió a nosotros y nos facilitó un montón de cosas, nos cantó melodías, mismo Norma, o sea, ustedes conmigo han sido abiertos. Yo considero que en un momento quizás estuvo acertado mantenerlo a resguardo, pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de ver si eso se abre y podemos llegar a las escuelas, porque la clave creo que está ahí, en ejercer la influencia de uno en los chicos, en laburar por lo que vienen detrás nuestro. El futuro es ese para mí. Y mi objetivo siempre fue tratar de tener injerencia en la educación, en esas cosas. Y María Elena conmigo, la verdad, me ha facilitado cantidad de cosas. Se ofreció, no me mezquinó nada. Yo creo que lo que están haciendo está perfecto, es el momento. En otro momento fue otra de las circunstancias históricas y ahora es el momento de tratar de difundirlo y ver de darle una utilidad social. Es que yo creo que hemos, ¿cómo te puedo decir? Hecho un enlace entre las distintas generaciones. Nosotros los mayores, junto con María Elena, mis hermanas, algunos primos, y los jóvenes, de difundir, comentar o compartir esta historia que comúnmente no se cuenta, para que podamos sentirnos orgullosos de nuestros mayores, porque, como hablamos siempre, somos preexistentes a la nación argentina, hemos luchado por la independencia de este país, hemos dado a este país la cultura musical, de poetas, de pintores,
Entonces, eso que antes no se hacía porque los grandes, o sea, los mayores, les dolía tanto la cercanía con la esclavitud que no podían ni siquiera hablar de ello. En algunas familias hemos conservado la oralidad, que es lo que manejan los pueblos originarios y los africanos. Nuestra historia es oralidad. Tenemos muy poco escrito, al menos acá en Sudamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Al lograr esa unión entre estas dos generaciones, decidimos darle el valor que nuestros mayores merecen y que la historia argentina los reconozca como tales. Por eso es que vamos a las escuelas, a los museos, a los centros culturales, a las universidades, a charlar de este tema. No, o sea, nuestro interés es la reparación histórica, ser reconocidos como afroargentinos preexistentes a la colonia, parte muy importante en la libertad que hoy todos gozamos, y que nos reconozcan como sus iguales. O sea, terminemos con la diferencia de raza. Los humanos somos todos humanos. Y eso es lo que tenemos que entender los argentinos, que nos cuesta muchísimo porque nos vienen bombardeando desde que algunos intelectuales escribieron la historia. Entonces decidieron que los originarios un poquito, los criollos algo, muchos españoles, familias de dinero, los africanos ni figurar, se terminaron con la fiebre amarilla, con las guerras de la independencia y las luchas internas, y nos borraron. Entonces, ¿qué ocurre? Que recién ahora consideramos, ya te digo, por el empuje de los jóvenes, de darle valor a toda esta etnia, a todo este grupo de gente que tanto hizo y tanto hace hasta el día de hoy por este país. Y que sin embargo, si llegamos a lo común, que hoy en día, por más que no seas descendiente de africano o no seas descendiente de pueblos originarios, si tenés un nivel económico bajo, sos negro. Y si sos negro, estás fuera de la sociedad. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Sí. Por eso que es interesante charlar con vos, que estamos en la misma temática, recuperar las raíces de todo el continente. Del continente americano, ya sea desde Canadá hasta las Islas Malvinas. Las raíces son tres: originarios, que son los que estaban, europeos que llegaron, y africanos esclavizados. Así que, por eso nosotros te preguntábamos si a nivel personal te deja algo este conocimiento de Mishibamba, de su trabajo, de su gente, de cómo te sentís al haber hecho una amistad, digamos, con, Sí, sí. con los integrantes de Mishibamba. Sí, yo la verdad no puedo decir más que palabras buenas, o sea, siempre fui bien tratado, me respondieron todas las inquietudes. Te recalco, el trabajo que hice no lo podría haber hecho si no me hubieran dado una mano. No. Y creo que el momento también era ahora, ¿viste? Porque todo ese conocimiento ancestral que tienen los mayores, como María Elena, por ejemplo, si no se vuelca en algún lado, en el papel, se graba, se hace algo con eso, después, con el tiempo, desaparece. Claro. Y eso yo lo veo todos los días, ¿eh? Yo a veces veo indígenas que no han llegado a... Porque con el indígena pasa también algo parecido a lo que vos me decís que pasó con los africanos. Hubo un momento en que el indígena no le hablaba la lengua al hijo, él hablaba en Castilla en la casa. Y no quería Claro. que el hijo hablara la lengua, tampoco quería que el hijo dijera que era indígena. Entonces, llega un punto en que si esa generación no le transmite al hijo o al nieto
o al que sea que tiene al lado, después cuando esa persona no está más, es como que se prendió fuego una biblioteca y desaparece todo. Y Claro. yo creo que este momento era el momento de volcarlo a eso. Yo tenía también información de otros lados, a través de grabaciones en cilindros de cera y que tienen más de un siglo y todo eso, y o sea, gracias a ustedes pude compilar todo en estos trabajos que dentro de unos años, y yo no sé si yo tuve la suerte de que eso me llegara a la mano, pero si Claro. alguien no lo pone en algún soporte y no trata de ver cómo lo divulga, después eso se va con uno. Claro. Yo no pude llegar a sacarle a todo lo... Yo siempre me rodeé mucho de viejos que sabían mucho y me iban pasando cosas. Claro. Como un amigo mío que me pasó las grabaciones de Gabino Ezeiza, de Cazón, de Luis García Morel, me pasó grabaciones hechas en cilindro en el año 1904. Él no me pudo pasar todo, porque yo lo conocí, él ya era grande, después él falleció. Entonces yo a veces digo, qué lástima no haberlo conocido antes, porque un montón de cosas se perdieron y ya está, se perdieron. Pero Sí. bueno, lo pude conocer en un momento de mi vida y gracias a eso pude hacer algo, pero cuando no hay una preocupación, uno a veces desearía que desde el Estado haya más preocupación por estas cosas, ¿viste? Pero yo soy una Claro. persona que quizás en ponerme a despotricar tanto contra eso, que probablemente lo podría hacer con razón, trato de buscar la manera de si yo puedo hacer algo útil, porque si vos haces algo bueno, eso sirve de ejemplo, como sirve lo malo, lo bueno también sirve de ejemplo, y seguramente alguien va a ver eso y te va a seguir, y esas cosas se van a multiplicar. Hay viejos que plantan árboles que tienen como 100 años y están plantando árboles. ¿Y para qué plantan un árbol si tienen como 100 años? No importa, ellos plantan árboles. Alguien después le va a usar el fruto o la sombra. Y bueno, si uno va haciendo esas cosas, eso se contagia. Sí, yo pienso que tanto el trabajo tuyo como el nuestro, ahora en la actualidad, es eso, es sembrar semillas y dejar escrito, dejar constancia de, de todo esto que ha vivido América, porque en el mundo lo que ha ocurrido con el continente, tanto con el continente africano como con el continente americano, es un genocidio. El mundo no lo reconoce, pero es un genocidio lo que se ha cometido en América con los pueblos originarios y en África con la esclavización de toda esa gente. Fue un genocidio. Y entonces ahora nosotros estamos tratando de dejar que se pueda, o sea, insistimos más que nada en las escuelas. Le reclamamos al Estado, sí, pero insistimos en llegar a una escuela, hablar con los chicos, ponerle esta semillita de inquietud de qué es lo que está diciendo esta gente, qué es lo que está hablando de la historia que los libros no me cuentan. En la currícula escolar no existe. Entonces, ¿de qué me están hablando? Y ahí picarle la curiosidad y que empiecen a investigar, no solo en libros, sino en su familia, dentro de su familia, saber de dónde vienen, para poder pararse y decidir hacia dónde van. Porque hay mucho aporte cultural y el aporte de las distintas culturas a una persona la enriquece. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que nosotros colaboramos con vos y con mucha gente por el hecho de que queremos que esto se valorice, la historia del afroargentino y el aporte que ha hecho, como decís vos, en música, en payadores, no sé, en escritores, eh, poetas, bueno, infinidad, militares, mujeres que han participado de la lucha por la Ese, independencia. Entonces María todo eso hay que Remedios. tratar, claro, María Remedio, Josefa Tenorio, Mamá Carmen, bueno, hay infinidad de mujeres, varias, mujeres blancas, mujeres afro, mujeres indígenas también, Sí, sí. o mezcla, como Azurduy. Entonces, eso es lo que enriquece la historia.
no la historia que nos contaron, sesgada, esto sí, esto no. La historia es la historia, con defectos y virtudes. No todos nuestros próceres fueron grandes personas sin ninguna tacha. Y sin embargo, hicieron cosas por este país. Entonces, bueno, pongamos las cosas en valor. Si los esclavizados que trajeron como herramienta de trabajo lucharon por la independencia de este país, bueno, digámoslo. Así que, bueno, si tenés algo más para contar o querés yo le quería preguntar acá, ¿cómo fue esta llegada a la temática? ¿Por dónde? ¿Por dónde te llegó? ¿Qué sé yo? ¿Viste esto que contabas, o sea, esta transición desde esto que decía de la escuela, de ese pibe que veías que capaz que te digo que nos pasa a muchos, y nos pasó a muchos, de no reconocer eso, a empezar, ¿viste? A tirar de la punta del ovillo y desentramar todo lo que llegó después. Sí, sí. Y a mí me pasa ahora que suponete veo a alguien y enseguida me doy cuenta. Claro. Parezco un antropólogo, pero yo veo a alguien y enseguida me doy cuenta. Si es indígena, si tiene algún antepasado africano. A veces, depende de la situación, le pregunto o no, porque a veces hay gente que hasta se enoja. Vos le preguntás y se enojan, ¿eh? Me ha tocado cada situación que, madre mía, uno que se renotaba ahí, mamita, cómo se puso. Entonces lo manejo con sigilo, pero ahora me pasa eso. Me doy cuenta enseguida. Claro. Y yo todo esto en realidad me llega porque, como yo te decía, progresivamente yo ya me iba dando cuenta que había un legado negroafricano y que toda esa gente no pudo haber desaparecido. Porque está bien, vos a una guerra podés mandar a todos los varones que están en edad de adolescente a, no sé, a 30 años. Pero acá te quedan todas las mujeres, te quedan todos los niños. Aparte, las levas no se hacen en todo el territorio nacional, que en esa época era en superficie la mitad de lo que es hoy la Argentina. Tampoco se mueren todos, o sea, hay que... mismo la fiebre amarilla no fue en todo el país, fue en las grandes ciudades, donde había urbes muy pobladas, y así vas viendo todo. Y a mí lo que me pasó que ya algo me habían dicho, yo siempre estudié música, y algo ya me habían dicho que la milonga tenía un elemento negroafricano, bantú, y por otras charlas que yo había ido también me habían explicado que la chacarera también tiene un elemento negroafricano, pero no es bantú, es Níger-Congo, es otra rítmica. Y yo siempre me interesaba saber más, entonces fui al Congreso de Música Latinoamericana, ahí me enteré de que Edison en el año 1880 y algo ya había inventado para grabar en un cilindro de cera, como es en el disco, pero en un cilindro. Y en el Congreso me enteré que había venido un alemán acá a fines del siglo XIX y que se había dedicado a grabar pueblos indígenas en esos cilindros, payadores, el tango, digamos, el tango criollo, que medio recién empezaba, era un poquito antes de la Guardia Vieja, ponele. Y entonces yo me puse a averiguar dónde podrían llegar a estar esas grabaciones, me llevó más de 10 años encontrarlas, las encontré, estaban en Alemania, me las mandaron, no te escuché. Pero Lehmann Nietzsche, me decías. Sí, las de Lehmann Nietzsche. Claro, sí. Para el que esté viendo sabe de dónde viene. Sí. Claro, las grabaciones de Lehmann Nietzsche. Cuando me mandan esas grabaciones yo veo que son de pueblos indígenas, muchos sobre tehuelches, y también hay milongas, tangos, gatos, payadores. Y digo, pero si este tipo grabó a los indígenas, ¿no habrá habido alguien que también grabó a los descendientes de esclavizados, como era Gabino Ezeiza, Higinio Cazón, Luis García Morel? Porque yo tenía un CD con unos temas de Gabino Ezeiza, Heroico Paysandú y otros que son conocidos.
Entonces me puse a buscar y encontré a Héctor Lucci, que era un tipo que ya estaba grande para ese momento, que él había trabajado en el Instituto de Musicología y él es un coleccionista, pero hacía 80 años que estaba coleccionando. Y yo, cuando leo el trabajo que él hacía, me daba como que era muy grande ya, digo, ¿habrá fallecido este hombre? No sé. Bueno, la cosa es que lo localicé, me puse a hablar, nos terminamos haciendo amigos, y él fue quien me pasó las grabaciones de Gabino Ezeiza, Cazón, Luis García Morel, donde hay, vos ahí podés encontrar géneros criollos, no sé, estilos, cifras, pero también hay milongas negras, tangos negros. Yo le digo ese nombre porque suenan, vos ya los escuchás y suenan negros. Y en la Guardia Vieja todavía está ese atisbo queda eso de la música negra, lo llevan todos los músicos, está como resabio en el bajo de las composiciones. Los tangos de la Guardia Vieja son todos milongueros. En cambio, después cuando ya empieza el tango canción en 1917 y Gardel empieza, ahí ya le cambian y lo hacen chan, 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 lo hacen cuadrado, marcando tipo marcha. Pero anteriormente el tango no era así, porque si vos escuchás el porteñito o el choclo, cualquier tango de la Guardia Vieja vas a ver que tiene ritmo como más de milonga, por eso le dicen tango milonga. Tal cual. Y ahí te conté más o menos mi derrotero con la música, hasta dar con esto. Y ahí ya me quedé conforme, porque era lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando de dónde venía, sobre todo la milonga, porque a mí me gusta mucho la milonga, que también tiene elementos europeos. No es que el tango que conocemos hoy o la milonga que conocemos hoy es puramente negra, en su origen sí, pero después se le van sumando aportes españoles un montón porque influyó la música académica. La música de América es toda mestiza, tiene aportes de las tres culturas que nombraba Carlos. Tal cual, vos sabés que en eso me hice acordar a Atahualpa, o sea, no con un análisis musicológico así puro y duro, pero poéticamente dice que milonga, dice milonga me suena a selva, dice. Y como en pocas palabras, viste, el tipo resume toda esa sonoridad y empieza a hablar en un documental que le hicieron, creo que es de los caminos de Atahualpa. Y plantea Sí, yo todo lo vi esto. ese documental. Claro, bueno, y me hizo acordar exactamente eso, como él poéticamente, quizás desde la sonoridad, viste, cuenta esta historia que contaste vos. Así que sí, por la música es ahí también el mismo camino que me llevó a mí. Y hay un dicho de Atahualpa que yo se lo escuché decir a él. Él decía que la milonga cada tantas leguas iba cambiando un poquito, Sí. pero que en esencia era la misma. Y sí, vos lo podés notar, porque podés notar en la habanera, en el son cubano, en el rasguido doble, la chamarrita, la semba, el candombe, la milonga campera, la de los tangueros. Vas notando que hay una rítmica similar de la misma manera que en la chacarera con el afroperuano, el malambo, el gato, el joropo venezolano. Entre todo eso también ves que hay una rítmica así de 3/2 parecida. Y eso pasa porque las culturas son similares en esos lugares y se fue haciendo esa música que la encontrás en toda América. Totalmente. Bueno, Carlos, no sé si estás por ahí. Veo que está muteado, no sé si se desconectó o... Ahí está, me apareció. Ahí está. Estoy viendo que nos queda ahí poquito tiempo. Querías preguntar algo más. Ya, bueno, te volvemos a agradecer por la disposición, por estar ahí. No, en lo que yo pueda contribuir, ustedes saben que siempre me tocan el timbre y abro la puerta. Te agradecemos inmensamente. Lo que estamos tratando de hacer nosotros con Misibamba es esto. Primeramente, tratar de conocer a las personas, de que haya un respeto mutuo, que haya un afecto mutuo,
por lo que hacemos y por lo que hacen, y ver que estamos en el camino de recuperar la historia, que es lo que nos importa. Recuperar la historia argentina con todo, con defectos, virtudes, con buenos, con malos, con los olvidados, con los negados, y esa es nuestra historia, la historia de todo el continente, pero más básicamente en este país que desde su constitución se considera blanco europeo y desecha a los otros grupos, que son originarios, afrodescendientes, de esclavizados, inclusive hasta algunos criollos. Y bueno, todo lo mejor supuestamente viene de afuera, ya sea de un país europeo o de Norteamérica, pero todo lo bueno supuestamente para la élite viene de afuera. Y acá tenemos unos valores increíbles, una riqueza cultural increíble. Y entonces eso nos duele. Y llegó el momento de que alcemos nuestras voces. Muy agradecido, Luis. No, yo soy el que les agradezco a ustedes por la invitación. Y lo que pasa que es una guerra moderna. Este tipo de guerra moderna es cultural. Entonces, como no hay pólvora, no es evidente. Vos no te das cuenta. Pero de repente ves que, no sé, que en pocos años, porque desde que yo era chico hasta ahora pasaron pocos años, la sociedad cambió de una manera radical terrible. Se perdieron un montón de cosas y vos no te diste cuenta, fue casi imperceptible. Pero te están haciendo una guerra de alguna manera a través de los medios, de gente que, bueno, que se entonga con el imperio y todo eso, donde te van transculturando. Y el triunfo de esa batalla, ¿cuál es? Es cuando vos ya pensás como el otro, vos ya pensás como el que te aculturó a vos. Y vos te sentís atraído por todo eso y tratás de manera despectiva o desechás lo tuyo propio. Claro. O sea, yo no soy un chauvinista que creo que solamente lo de mi país vale, pero creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para ver de qué manera lo de este lugar, esta tierra donde nacimos, conocimientos ancestrales de miles de años no se pierdan. Claro, totalmente. Es así, Luisito. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Facu, a vos, Carlos. Y nos veremos la próxima, seguramente. Esperemos en formato así físico, no virtual. Dale. Sí, cuando ustedes gusten y mismo las grabaciones esas yo las divulgo, las de Lehmann Nietzsche, cualquiera que las necesite me las pide, incluso material. Yo todo lo que voy consiguiendo lo voy tratando de alguna manera de hacer lo que se mueva, porque si no se pudre en mi biblioteca y de esa manera no sirve para nada.